hablar sobre esta ley. Yo me voy a referir a esta ley no solo por lo específico en la minería, sino porque considero que esta ley ha dado nacimiento a un nuevo país terriblemente retrógrada, es decir, hemos retrocedido varios cientos de años en lo que son los países modernos actuales. El día que se aprobó la ley, el mismo día surgió el caso Arcopongo, es decir, donde se había producido un enfrentamiento entre mineros y comunarios, y la característica del caso Arcopongo es algo nuevo en los conflictos mineros, porque habían contratado bandas de sicarios. Y poco después se produce un evento similar en Trinidad Pampa, en Oriungas. Por eso yo le bauticé a esta ley como la ley Arcopongo. Y si estos casos no se generalizaron más, es porque hubo algo que nos salvó, es que los precios de los minerales se cayeron. Si no, este país sería otra cosa en este momento. ¿Y por qué surgieron estos casos de violencia? Es porque la ley siembra la violencia. Y uno de los casos en que esto ocurre es que, por ejemplo, lo que estamos viendo acá en el caso de la familia Tola, es que el minero tiene derecho al subsuelo y no a la superficie, no al suelo. Y para el uso del suelo tiene que hablar, como dice un muchacho, tiene que hablar con los dueños. Lo que hace la ley, en realidad, es de forma a veces declarada y a veces velada, otorga al minero todos los derechos sobre la superficie. Pero y disfraza esto con el diálogo, el trato con los dueños del suelo como el acuerdo de partes. Tiene que haber acuerdo de partes. Y aquí es donde siembra la violencia y va a convertir este país en otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte débil y una fuerte, una parte prepotente y otra victimizada. Y porque el Estado deja que hablen entre partes. Si un juez dejara que llegara a un acuerdo entre partes, el victimario y el varón que golpea a la mujer y su mujer, que es lo que hacen, y les dice, hablen pues. Ya sabemos cómo hablan, ¿no? A sopapos, y el acuerdo ya sabemos cómo se logra. Entonces, obviamente introducir este tipo de acuerdo entre partes, que estaba antes pero lo llevan al extremo, ha sembrado la semilla de la violencia, porque deja a las partes, como la familia Tola, y como muestra su historia, sin ninguna instancia estatal que asuma su defensa. Ninguna instancia estatal donde pueda denunciar las acciones que se han tomado. Entonces, el único camino que les queda es la violencia. Es decir, hacerse respetar por la fuerza, contra alguien que ya usa la fuerza, que es el minero. Ahora, esta ley ha introducido varias partes, yo decía que da lugar a un nuevo país. Ustedes han oído en el video donde dicen que hay una disposición en la ley que castiga al que se oponga a las actividades mineras. Y dice medidas de hecho o de cualquier otra forma, y además castiga a los autores intelectuales. Autor intelectual puede ser cualquiera que se les ocurra acusarlo de tener una acción intelectual. Yo les pregunto, y también le pregunto a la familia Tola y a cualquiera de ustedes que tiene trabajo en cualquier parte, si existe una ley similar que proteja a los agricultores o a los intelectuales o a los periodistas o a cualquiera, que diga cualquiera que se oponga al desempeño de esa actividad como agricultor, será sometido a castigo penal y pago de indemnizaciones, daños y perjuicios. No existe ninguna ley similar, solamente para el sector minero. Como no existe para otro sector y solamente para el sector minero, eso es un cambio grande en el país.
Porque quiere decir que hemos enterrado ese principio de que todos somos iguales ante la ley. Se ha muerto el sistema democrático, lo que le queramos llamar. Porque quiere decir que ya no somos todos iguales ante la ley y que existe una casta, un sector económico cuyos intereses están por encima de todos los demás. Es un nuevo país. Para justificar los intereses del sector minero, antes se declaraba de interés estratégico o de necesidad pública. Muchos se oponían a necesidad pública y era un error, porque en realidad necesidad pública quiere decir lo opuesto de necesidad privada. Entonces, cuando hablaban de necesidad pública, quiere decir que el interés de todos estaba por encima de las South American Places, de GON y de cualquier minero. Entonces quiere decir que todos estábamos por encima de los sectores como la minería, etcétera, etcétera. Pero aquí se introduce necesidad estatal. Entonces, ahí el país se convierte en una especie de monarquía, porque el Estado aparece legalmente como un sector cuyos intereses son distintos a los de la sociedad. Como decía, necesidad pública era el interés social. Pero interés estatal, necesidad estatal, quiere decir que el Estado tiene sus propios intereses distintos a la sociedad y que la sociedad, el país, tiene que servir ese interés de un sector que llamamos Estado, del cual no somos parte de la mayoría. Y eso es una especie de monarquía. Por eso no es raro que estemos llegando a tener una especie de rey. No existe una sociedad democrática con leyes de ese tipo. Y se producen otro gran cambio, es que una parte de la ley dice que los mineros que han adquirido derechos antes de la declaración de territorios indígenas tienen derechos adquiridos. O sea, esta ley está plagada de un término que son derechos adquiridos o derechos preconstituidos. ¿Qué quiere decir eso? El derecho adquirido o el derecho preconstituido. Es un derecho anterior a cualquier cosa, a cualquiera. Si yo entro en contradicción con Erlini, y tengo derechos adquiridos, no importa qué derechos tenga, los míos son anteriores, son superiores. ¿Cuál es la consecuencia? Porque algunos pueden decir, aquí nadie es de una TCO, ¿qué importa? El problema es que los territorios indígenas se otorgaron como un acto de justicia, una reparación a una injusticia que tiene origen en la colonia, hace 500 años, y continuó con la República, pero cuyo origen es en la colonia. Entonces, ese acto de otorgar territorios indígenas es una reparación histórica. Entonces, cuando viene una ley y nos dice que hay un derecho superior al territorio indígena, quiere decir que estamos retornando y legalizando los derechos coloniales. O sea, ¿para qué se ha creado la República si estamos creando derechos anteriores a la República, derechos coloniales? ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta ley se han introducido cambios profundos, radicales en la sociedad boliviana. Y decía, tal vez aquí nadie es parte de una TCO, pero el problema con las TCOs es que si hay un derecho anterior, superior a las TCOs, imagínense con el resto de la población, que no tiene esa protección, como el caso de la familia de Teoponte. Es decir, este es otro estado, es otro país. Entonces, cuando dicen, la democracia está debilitada, etcétera, etcétera, a mí me da no sé qué. ¿Qué democracia hablamos si no hay otro país con castas legalmente establecidas? Donde ya no hay igualdad ante la ley, donde hemos retornado cientos de años a una época de la colonia. Entonces, esos son algunos de los cambios que ha introducido la nueva ley en lo que es este país. Gracias.